universales, sino vemos que también la Tierra tiene que estar súper ajustado todo. Se dan una serie de condiciones para que haya vida en la Tierra, pues que vamos a repasarlas brevemente, ¿no? Por ejemplo, gira alrededor de una estrella que no está ni cerca del núcleo, ni tampoco en los brazos, en esos brazos espirales donde hay muchas estrellas, ¿no? Sino que está un poco apartada, está más o menos aquí por el punto medio, pero no está en un brazo exactamente, sino está en el borde de un brazo. En esos sitios, ¿no?, en el centro y en los propios brazos hay mucha radiación mortal para la vida. Entonces ahí no está, ¿no? Pero es verdad que hay muchas otras estrellas en sitios parecidos. Gira alrededor de una estrella normalita, el Sol es una estrella muy normalita, pero que no es doble. Con estrellas dobles los planetas no pueden ser estables. Se le acerca una al planeta, entonces lo atrae, luego se aleja, entonces el planeta se va, luego viene la otra, tal. Las órbitas de los planetas no son estables en estrellas dobles, o triples, o múltiples. Tienen que ser estrellas únicas, ¿no? Bueno, el Sol lo es. Y sobre todo está en la Tierra una distancia adecuada para temperaturas templadas, ¿no? La temperatura media de la Tierra, como sabéis, pues es alrededor de 20 grados, muy agradables, en el que el agua puede estar líquida. En los sitios así más parecidos a la Tierra, por ejemplo Venus, que es el planeta un poquito más cercano al Sol, la temperatura son 400 grados. Además, la presión es 100 veces la atmosférica, y por si fuera poco, hay lluvia de ácido sulfúrico. O sea que todo eso no hace muy fácil allí la vida, ¿no? En el siguiente planeta hacia afuera, que es Marte, la temperatura media es menos 50 grados bajo cero. En fin, fresquito, pero y allí puede que haya agua, pero desde luego no líquida. Agua en tal caso sólida y además enterrada, o en los polos, que sí que hay casquetes, ¿no?, frente a los 20 grados templados de la Tierra. Y el siguiente sitio en el sistema solar es un planeta de Saturno que se llama Titán, que efectivamente es rocoso, en el que ha aterrizado una nave espacial sin personas, por supuesto, y está a una temperatura de 180 grados bajo cero, en el que tampoco, bueno, por lo menos es una temperatura muy fría, ¿no?, tremendamente fría. La Tierra, además, cuando se formó, hace 4.500 millones de años aproximadamente, se fue aglutinando y hubo un bombardeo inicial de meteoritos que fundió los materiales con ese calor del bombardeo. Y entonces, al fundirse los materiales, se fueron al fondo los pesados, hierro, níquel, etc. Y flotaron sobre esos pesados otros, como son el carbono, el fósforo, el silicio, menos pesados, que son justamente los necesarios para la vida. En la corteza se diferenció la Tierra, ¿no?, los pesados en el fondo y los menos pesados, los necesarios para la vida, arriba. El núcleo metálico, que se formó en el centro, al girar, proporciona un intenso campo magnético. Los electrones del hierro, al girar, forma un campo magnético que protege de la mortífera radiación exterior. Si no tuviésemos ese campo magnético, bueno, en la vida en la Tierra sería muy difícil. O sea que hubo esa lluvia inicial que vino muy bien para la Tierra. Pero luego, durante la vida, el resto de la vida de la Tierra, hubo varios impactos ya puntuales, no una lluvia como al principio, sino puntuales, que fueron seleccionando el desarrollo de la vida, hubo grandes exterminios, ¿no?, de muchas especies, de la mayoría de las especies, y quedaron unas cuantas, y ahí que fueron luego sobreviviendo, y cuando ya se habían desarrollado, se habían evolucionado, vino otro meteorito que mató otra vez, extinguió la mayoría de las especies, quedaron otras, así. Eso ocurrió varias veces durante la historia de la Tierra. Quizá la última, hace 60 millones de años, hizo desaparecer los dinosaurios que reinaban entonces en la Tierra y permitió desarrollarse a los mamíferos, que eran unos pequeños ratoncitos, unos pequeños animalitos que vivían entonces, los mamíferos, que entonces efectivamente ya fueron evolucionando, fueron creciendo y fueron desarrollándose unos mamíferos con manos y cerebros grandes que posibilitó una especie inteligente como somos nosotros, ¿no? Además, la Tierra tiene un planeta grande exterior, que es como el primo del sumo Sol, que nos protege, porque nos sirve de escudo ante la mayoría de los meteoritos. Hay muchos meteoritos que el Sol le atrae a los meteoritos y caen. La Tierra está relativamente cerca del Sol. Sin embargo, hay un planeta grande, que es Júpiter, que está mucho más lejos, pero que es muy grande realmente. Que está ahí dando la vuelta, está como vigilando. Y que cuando pasa un meteorito, por ahí está Júpiter, lo atrae y lo desvía del Sol. Aquí tenemos una fotografía del cometa Schumacher-Levy, que se rompió al pasar cerca de Júpiter,
Se desvió, venía hacia el Sol en general, ¿no? Lo desvió y acabó cayendo efectivamente en Júpiter ese cometa. El giro de los planetas sobre sí mismo es caótico. No sé si conocéis ese juguete que es así como una especie de peonza horizontal que está sustentada sobre un campo magnético que se le da la vuelta y se pone a girar y suspendido, ¿no? Entonces eso parece muy estable, está ahí muy fijo, muy estable, pero al cabo del ratito se empieza a poner inestable, empieza eso como a vibrar. Pues eso es lo que le pasa a los planetas. Están girando sobre sí mismos, muy bien, pero una peonza, pero con el paso de los años eso se vuelve inestable. Y entonces lo normal es que vuelquen, ¿no? Por ejemplo, Urano está volcado 98 grados, Venus está volcado 177 grados. ¿Os podéis imaginar el vuelco de un planeta, lo que supone en la superficie, el caos que supone en la superficie, ¿no? Bueno, pues en la Tierra resulta que tenemos afortunadamente una luna muy grande, excepcionalmente grande, un satélite comparado con la Tierra, aquí lo veis en tamaño, excepcionalmente grande, que le sirve de escudo y le sirve de fijación de ese eje de rotación. ¿Por qué? Porque por las mareas, como bien sabéis, la Luna atrae el mar y provoca una especie de ahumamiento de los océanos, ¿no? Entonces, la Luna va muy despacio, tarda en dar una vuelta un mes aproximadamente. La Tierra tarda en dar una vuelta un día, 24 horas, ¿no? Entonces, la Tierra está girando continuamente, se podría volcar un poquito, como le pasa a los otros planetas, pero sin embargo está la Luna ahí que con las mareas es como si tuviese las manos, unas manos que están ahí sujetando ese giro de la Tierra y le da estabilidad. Esa Luna tan grande que tenemos nos da estabilidad y hace que la inclinación sea simplemente 23 grados, bastante fija, bastante constante. La vida tuvo la necesidad de tranquilidad, no volcó continuamente el planeta para poder desarrollarse, ¿no? Para poder evolucionar, poder desarrollarse. La corteza, si nos fijamos en la corteza de la Tierra, pues es muy delgada, tiene del orden de 100 kilómetros frente a los 6.400 kilómetros de radio que tiene la Tierra, ¿no? 6.400, y la litosfera tiene 100 kilómetros nada más, ¿no? Como una cáscara. Y es más gruesa en los continentes, por eso sube, y menos en los océanos, en el fondo de los océanos. Mercurio, Marte, la Luna, en otros planetas, en otros cuerpos parecidos, la corteza es mucho más gruesa. Entonces no puede haber todo ese movimiento que hay en la Tierra, de la superficie terrestre, ¿no? Están geológicamente muertos, la Tierra no. Pero además se da la isostasia, que es que justo donde es más gruesa la corteza, los minerales que hay ahí, las rocas, son menos densas. Y donde es, en el fondo del océano, que es más delgado, ahí son más densas. Y eso, ¿qué hace? Eso se llama isostasia. Le hace tener una gran estabilidad a la superficie global. Pero hay tectónica por medio infinita, hay tectónica de placas, como sabéis que hay unas placas a lo largo de la superficie de la Tierra que se mueven lentamente sobre lo que hay debajo, que es el manto, separándose por una parte y chocando en otras, ¿no? Entonces, ¿eso qué ocurre? Que emerge material donde se separan, por ejemplo en la dorsal del Atlántico, y elevando cordilleras, por ejemplo el Himalaya, los Pirineos, los Andes, etc. Y como se está moviendo todo, pues eso produce un reparto de continentes. Hace 200 millones de años todo estaba reunido en un continente que se llama Pangea, ahora sin embargo está repartido, ¿no? Y luego tiene la erosión ya del agua, del viento, etcétera, pues que lo moldea todo, y la verdad es que produce un paisaje muy variado, muy armonioso y muy bonito de la Tierra. Y si nos fijamos luego ahora en la parte del agua, resulta que otros planetas tienen océanos de metano, por ejemplo, Titán. Esto es una foto de Titán desde arriba, en el que se ven ríos, se ve aquí un mar, pero como está a 180 grados bajo cero, lo único que puede haber líquido a 160 grados bajo cero es metano. Que el metano es como si fuera una gasolina, digamos, es un hidrocarburo. Hay lluvia de ácido sulfúrico en Venus, que es una fotografía de Venus, de una nave que se posó. Pero agua líquida, en el único sitio donde se conoce por ahora, puede haber en otro sitio, pero por ahora es en la Tierra, ¿no? Quizá en Marte, aquí eso es un gran cráter de un meteorito, y justamente en el borde, por abajo, se ven aquí como una especie de erosión, de probablemente una capa helada que hay aquí, en el subsuelo, que con el impacto se hace líquido, corre, erosiona, pero se evapora enseguida, ¿no?
Quizás también en Europa, que es una luna de Júpiter, hay agua, pero por debajo, ¿no? En la superficie, que es esta, es hielo, pero efectivamente se ve que está como que se ha movido. Luego probablemente haya agua en el subsuelo, ¿no? Y ahí es uno de los puntos donde la NASA está buscando vida. Y el agua es muy especial, porque resulta que tiene un calor específico muy alto, extremadamente alto. ¿Eso qué significa? Que para elevar 1 grado la temperatura hace falta meter mucha energía. Ese es el calor específico. Que eso lo comprobamos todos los días en el microondas. Si tenemos que calentar algo que tenga agua, una sopa o leche, lo sea, hay que dar mucho más tiempo que si no tiene agua. Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los océanos almacenan durante el día el calor del sol. Durante el día el sol está dando mucha energía y lo acumula el océano sin subir apenas la temperatura. Llega la noche y al revés, el sol desaparece, digamos, y entonces suelta mucha energía del océano. Y entonces eso hace que durante el día no suba mucho la temperatura global y por la noche no baje mucho la temperatura global. Por ejemplo, en la Luna, que aproximadamente está a la misma distancia del Sol, como no tiene agua, como no tiene esos océanos, resulta que la temperatura por la noche baja a 170 grados bajo cero y durante el día se pone a 150 grados sobre cero, porque no tienen ese termostato tan bueno de los océanos. Además, el agua es un gran disolvente, disuelve casi todas las sales, y entonces consigue disuelve en unas zonas y lo deposita en otras. Tiene una gran capilaridad, que significa que se mete por huecos, por el terreno, empapa muy bien la tierra y se pueden regar las plantas, esa gran capilaridad. Y además tiene una rareza espectacular, y es que sólida pesa menos que líquida. Es el único producto que le pasa eso. O sea, en el hierro no pasa eso, en el aceite no pasa eso, pero en el agua sí, que cuando se congela, cuando se vuelve sólida, debería ordenarse más, debería tener más densidad que lo que normalmente ocurre. Y entonces debería ir a fondo, debería irse a fondo del océano. Y no, flota, como bien sabéis, ¿no? Si no fuese así, si no tuviese esta rareza, cada vez que la temperatura en el océano llegara a 0 grados, se formaría una capa de hielo que, como debería pesar más, se iría al fondo. En el fondo, luego no puede llegar el sol, el sol entra muy poco en el océano, y por lo tanto quedaría ahí, y cuando otra vez volviera a llegar a 0 grados a la superficie, se formaría otra capa de hielo, que una vez más se volvería a bajar, y así se formaría en el océano un montón de hielo. Y la Tierra, de luego, sería un gran caramba, algo muy frío, ¿no? La atmósfera que tenemos es un escudo contra del orden de 5 toneladas diarias de meteoritos que caen en la Tierra cada día. 5 toneladas de meteoritos. Y aquí tenéis uno, que la atmósfera, la mayor parte de ella, lo frena, lo para y va cayendo ya muy despacito como ceniza, ¿no? En la Luna, en Mercurio, no hay atmósfera y ahí todos los meteoritos caen sobre la superficie y por eso está formado por tantos cráteres, ¿no? La atmósfera tiene oxígeno, que es muy bueno para la vida, pero es muy corrosivo. Y por tanto le viene muy bien el nitrógeno, que es bastante neutro, que es el 75%, que suaviza ese oxígeno. Si tuviera todo oxígeno la atmósfera, todo estaría ardiendo continuamente, ¿no? Sería un incendio esto continuamente. Y además la atmósfera tiene una protectora capa de ozono, que en el fondo es oxígeno, que con los rayos ultravioletas del Sol y del espacio llega una radiación ultravioleta que también es mortífera para la vida. Pero cuando se formó el oxígeno en la atmósfera, en la parte alta de la atmósfera llegaba esa radiación ultravioleta mortífera y disociaba el oxígeno, lo disociaba en 2 oxígenos individuales, atómicos. Ese oxígeno se juntaba con otro normal de O2 y formaba O3, que ese es el ozono. O sea que la propia radiación ultravioleta mortífera creó la capa de ozono y resulta que la capa de ozono filtra la radiación ultravioleta. Entonces se fue formando esa capa de ozono hasta que ya se consiguió un equilibrio y la radiación ultravioleta llega muy filtrada, muy poquita ya a la superficie terrestre, la justa, la necesaria para que se pueda producir, las plantas puedan producir oxígeno precisamente y puedan producir su vida, ¿no? La atmósfera emite un poco de vapor de agua, un poco, que posteriormente se condensa y cae en forma de lluvia.
Después de empapar la tierra, se desliza por los ríos hasta el mar, se evapora en nubes que se desplazan con los vientos y cae de nuevo en forma de lluvia y vuelve a regar, etc., ¿no? Y se produce lo que se llama el ciclo del agua, que es como una gran maquinaria que lleva agua de los océanos, agua pura, agua sin sal, al terreno, a los continentes, los riega, o sea, una gran maquinaria, ¿no? Y además, al amanecer, que suele bajar siempre la temperatura, como bien sabéis, si habéis dormido alguna vez al raso, cuando llega a las 5 de la mañana, por ahí, cae la temperatura, baja la temperatura, y al bajar la temperatura, cabe menos agua en la atmósfera. Entonces, si está muy húmeda la atmósfera, al haber menos agua, es como una esponja llena de agua, que de repente la estrujas, pues sale agua. ¿Sí? Pues eso es lo que le pasa a la atmósfera, ¿no? Cuando llega el amanecer, se forman pequeñas gotitas ya en todos los sitios, y es una especie de riego, gota a gota, que produce la atmósfera en ese momento. Resumiendo, la Tierra parece una gran maquinaria, desde el continente, que se mueven, que suben, que bajan, que sacan nuevo material de abajo, el agua, que también erosiona, que nos protege, que la atmósfera también, especialmente preparada para albergar la vida. Entonces, todo eso lleva a algunos a plantearse este tema.